Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Les habla Claudio Castillo y vamos a dar comienzo al segundo capítulo de En busca de la totalidad que se llama Contexto. Antes de comenzar me gustaría pedirles que ustedes den sus likes, que nos digan cómo les ha ido pareciendo y que a través del correo electrónico pueda haber una retroalimentación de las preguntas sobre el primer capítulo que espero los haya enganchado para seguir en este segundo. Adicionalmente, pues pedimos disculpas porque la parte técnica con que trabajamos estos audios no son profesionales y por supuesto yo en mi dicción, en mi vocalización y a veces cometo deficiencias que pues pueden molestarlos, pero que lo importante aquí es el mensaje que se les está enviando. Entonces les pedimos que se centren en eso y no en lo técnico ni en lo personal. Bueno, este capítulo lo vamos a partir en dos porque es un poco extenso y no quiero cansarlos con tanta información. De todas maneras, el hecho de que se denomine contexto es porque quiero darles un marco teórico, un marco en el que ustedes entiendan qué vamos a hacer. Este marco teórico tiene tres aspectos. En la primera parte vamos a trabajar el número uno, y en la segunda parte pues el 2 y el 3. Bueno, entremos directamente al tema. Voy a poner este asunto de qué es En busca de la totalidad en contexto y le voy a pedir paciencia si me vuelvo repetitivo. Todo comienza con la idea de creer. El ser humano requiere definir qué son las cosas, animales o personas. Desde que nace está condenado a conceptuar, juzgar, ponderar, considerar, enjuiciar, atribuir, precisar y clasificar el mundo que lo rodea como el de su interioridad, entre otras acciones. Lo que pasa es que por sí mismo no puede hacerlo. Entender esto es clave. Imagínese usted que al nacer queda inmerso en una burbuja y no tiene comunicación con el exterior y aún más no sabe quién es ni para qué nació. No sé qué podría suceder, pero lo cierto es que si pasados unos años saliera de ese capullo en que estuvo, no tendría punto de coincidencia con las personas que se encuentren y que se desarrollan socialmente. Así que para poder comunicarse con sus semejantes, tendrá la necesidad de que un canalizador le describa el mundo que lo rodea, que le dé un nombre a cada cosa, a animal y persona, de tal forma que con el paso de los años usted pueda repetirlo todo para entender que cuanto le dicen es común a las partes. También es vital para todos que la descripción sea la misma. Esa condición hace que piense que lo que especula es correcto. La clave está en que al repetirlo los demás asientan, o sea, estén conformes con usted, mostrándole que lo que dice es coherente. Entonces usted pensará que está en lo cierto, no hay salida. Aquí podría decir que por supuesto definir qué es correcto es fácil para quienes pertenecen al mismo círculo vital. Lo que pasa es que con el mundo, si usted nació en el Ártico, en el desierto del Sahara o en la zona ecuatorial, ese correcto varía, determinado por el clima, la ubicación y otros asuntos. Así que no hay un solo correcto. Aún más, según la división actual del mundo, todo se segrega según el país en que haya nacido. Y peor aún, cuando analizamos el país en su interior, hay diversos climas, razas, estratos sociales, creencias. Bien, hasta ahí no hay problema. Finalmente el concepto de correcto se definirá en cada lugar del mundo según las condiciones de este. Veamos un ejemplo. José viaja con Benjamín hacia el páramo con el propósito de enseñarle por qué el frailejón y otras especies propias de este piso térmico son importantes para la subsistencia de la tierra. José le dice: aquí nacen los ríos que abastecen el agua del pueblo, por esta razón se hace necesario protegerlo. Me alegra, señor, estoy consciente de la fragilidad de este sistema. Ahora bien, cambiemos el final. Qué bien, pero este páramo es rico en minerales. Usted debe entender que estos recursos son necesarios para otras industrias. Olvídelo.
No permitiré que lo alteren. Ya veremos. Bien, queda claro que lo que cada uno tiene escrito en su mente puede responder a la misma descripción o a una diferente de qué es lo correcto. Lo que no se puede olvidar es que al nacer, su mente es una hoja en blanco que es ya llenada con un escrito particular que se grabó con tal fuerza que ahora es casi imposible de cambiar. Recuerde, la idea de lo correcto ya está grabada. Puede ser que sea salvar la tierra, el ecosistema, o puede ser que se exploten los recursos que hay allí. Eso va a depender de la idea de lo correcto y de quién gane en esa discusión. Usted no lo sabe, pero en su pequeña infancia, todo cuanto le escribieron fue percibido por usted con gran emoción, más aún con asombro, con excepciones de miedo, pero ojo, eso le quedó escrito en su mente. Usted no lo eligió, se lo grabaron los canalizadores. Así que ninguno de los dos hombres del ejemplo tiene una verdad superior a la del otro. Son solo dos descripciones diferentes que les han grabado. Esto es importante, de ahí la famosa resistencia al cambio. Así que una vez que usted recibe una descripción del mundo, años más tarde, cuando desea hacer algún cambio a nivel personal, es casi imposible concebir una nueva representación, ni propia ni ajena. ¿Por qué no ve la nueva representación? Porque ya tiene una, porque por sí misma no desea cambiar y porque no hay otra. Ella tiene su propia vida y busca impedir que usted la cambie. No quiere morir. Usted cree en ella con verdadera fe. Renunciar a ella es dejar de ser y eso no es negociable. Además, como cree en ella con la fe del carbonero porque lo hace a usted, se graba como única. Si su canalizador desde el principio le hubiera explicado que su descripción es una entre millones, quizás usted se diera la oportunidad de cambiar porque queda la duda de si la propia es particular o universal. Quiero decir que en su canalización no existe la idea de percibir otra para compararla con la propia. Es un asunto de ego. ¿Me comprende? Regresemos al nacer. Para entonces, su mente carece de una descripción. Ya dije que en la medida que pasa el tiempo adquiere una representación particular del mundo según donde haya nacido y quienes sean sus canalizadores y que se hace a través de lo que sus sentidos le comunican. Me explico, al nacer descubre el mundo con sus sentidos, pero como usted a esa tierna edad no es un ser consciente, lo que le digan será ley. Ahora, cuando desea saber qué sucede a su alrededor, ya es tarde. Los primeros años los pierde porque como no sabe ni hablar, tan solo atestigua lo que hace el canalizador. Con un par de años pregunta y le explican. Su mente entonces muestra ser dueño de un poder único. Es extraordinaria, pero lo desconoce. Es poderosa y no sabe lo que es. Así que cuanto el canalizador le diga, lo va a creer sin dudas ni contradicciones. Lo cree porque carece de un criterio propio, no tiene nada en ella con qué comparar, está vacía. Atestigua. Solo atestigua lo que sus sentidos captan y copia todo tal como se le expone. Ya dije que para entonces usted es una hoja en blanco y en consecuencia no puede comparar lo que se le dice con otra forma. En últimas, su desarrollo en su mente, a pesar de su tenacidad para armar el mundo y permitirle vivir, se pierde, porque ignora su poder, porque lo que se le dice es vago, y esa vaguedad es su perdición, porque usted carece de un criterio propio para analizar si es correcto o no lo que se le dice. Solo lo cree, peor aún, a pesar de ello, cree con fuerza en lo que cree y en ocasiones lo defiende hasta con su vida. Veamos un ejemplo. Mauricio es un menor de 3 años. Toda la energía de su fuerza volitiva está en acción y parece un terremoto. Su madre está estresada porque tiene que resolver muchos asuntos y no puede estar pendiente del niño. Mauricio, estése quieto. El niño no puede entender por qué la madre está estresada ni por qué él tiene tanta energía y no puede quedarse quietito. Continúa moviéndose. ¡Que se esté quieto!, le grita la madre. Y nada, Mauricio cree que es un juego. Si sigue así se lo va a comer el coco, el monstruo.
El asunto es complejo. A usted todo cuanto se le dice en esa edad infantil lo acepta como un acto de fe, sin cuestionamientos. No tiene salida. Es decir, no tiene más opción que aceptar lo que se le diga. El canalizador Ramón tiene 10 años. Se encuentra con su madre en la casa y mientras juega con un muñeco o con un superhéroe, dice: "Ma, soy Superman". La madre lo mira y sorprendida le responde: "Qué bien, mi amor. ¿Vas a salvar el mundo?". "Sí, madre". La madre sonríe con ingenuidad y el muchacho lo deja. Sale de la casa, se sube al pino que hay enfrente y cuando llega a la parte más alta, convencido de que puede volar, se lanza al vacío. La única forma de contradecir o reevaluar un principio aprendido es cuando pasan los años y se tiene un vasto conocimiento que incluye diferentes descripciones del mundo y este le permite frente a un evento colocar dos o más opciones para hacer un balance de los hechos y finalmente ratificar la primera o elegir una que considere superior. Pero cuando se es bebé o niño no tiene ningún escrito en la mente porque está vacía y se carga de conocimiento del canalizador. Como ya dije, se acepta lo instruido sin discusiones como lo correcto. Y ojo, usted no sabe si esa descripción es excelsa o pobre, tan solo la acepta. Ahora bien, por lo general pasan los años y usted no tiene opción de conocer otra descripción y creído de la propia sigue su camino de confusión. Como consecuencia, la descripción lo hace y le da forma a usted quien cree que es ella. Total que es increíble pensar que usted mismo busque autodestruirse. No, usted lo que busca es proteger lo que es con celo, aún más, de manera inconsciente, así crea que sea una bola de prejuicios. Usted es lo que el canalizador tenga a bien poder transmitirle sin ser consciente de que está mal formado. Veamos otro ejemplo. La canalizada Mariela goza de unas facciones en su rostro que la hacen bella, pero es una persona que tiene una autoestima baja. Desde pequeña una de sus amigas le dijo que tenía nariz de botón y ella lo cree y siente que es fea. Cada vez que se mira al espejo, se siente mal y desea tener dinero para mandársela a operar. En el sentido contrario, Dulce es una niña recordeta que desde que nace su madre le inculca que es hermosa, que toda ella es alegría y felicidad. Y por supuesto, ella actúa frente a sus pares como si fuera la mujer más hermosa del mundo, logrando con ella que la autoestima sea elevada. Pero esto no es gratuito, se trata de la repetición constante de dichas actitudes o percepciones personales para que éstas se consoliden a través del tiempo a favor o en contra. Pasarán muchos años por delante en los que usted ratifica dicha descripción como algo coherente. Lo que en realidad hace es formar hábitos a través de la repetición que se convierten en cadenas que son muy difíciles de romper. Construye sus propias cadenas sin saberlo, buenas o malas. No solo acepta lo que dice por el canalizador, sino que lo repite como un simple axioma y peor aún, lo defiende con su propia vida. Está salvado o perdido según sea el caso. Es decir, que usted no es la descripción que le fue inculcada ni sabe quién es. Vivirá extraviado en la certeza o en la confusión. El beneficio de pensar o sentir con claridad de quién es usted, lo que de verdad es que se perdió, debemos recuperarlo. Esto es muy importante, recuperarlo. Veamos otro ejemplo. La canalizada Margarita está hablando con Juanita, su madre. Madre, me voy a casar. ¿Con quién? Con Miguel, con ese negro. Así que Margarita calla y decide rechazar a Miguel. Analicen, el canalizador de Margarita padece exactamente lo mismo que ella, entonces todo se unifica y le es imposible a las dos encontrar una solución. Me explico. Usted es canalizado por sus canalizadores, o sea, los antecesores, por su madre, por su profesor, por su jefe. Es una cadena indestructible porque nadie nace con el conocimiento de todo. Y bien, ¿qué es lo que los canalizadores enseñan a sus descendientes? Pues bien, lo mismo que sus canalizadores a su vez le inculcaron, una equivalente descripción del mundo. Finalmente, como consecuencia, todo es una simple copia, es decir, que el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Lo que es la madre, el hijo y el nieto son lo mismo. Lo contrario sería vivir sin ninguna descripción del mundo, como ya he dicho.
hecho que no es tan descabellado. Ser diferente le daría autenticidad, eso sería una ganancia, no tener que depender de lo que piensan los demás. Por el momento, entienda lo siguiente. Usted desde que nace necesita un canalizador que le inculque una descripción del mundo para ser reconocido y aceptado, muy a pesar de que esa delineación sea deficiente. Lo que lo lleva a ser un ente que no sabe quién es ni para qué está en el mundo, aunque crea saberlo. Aquí vale la pena decir que si bien esta descripción es limitada y deficiente, sin ella no podrá descifrar qué es la vida o para qué viven los demás seres o usted mismo. No habrá comunicación ni confirmación de nada. Su ausencia podría equipararlo con un animal y suponer que solo cuenta con el ciclo de nacer, crecer, procrear y morir, que en el fondo es lo mismo que está experimentando. Asunto que no está lejos para usted. Ninguna preocupación adicional le asaltará más allá de lo que su instinto lo lleve a seguir. Ojo, esta explicación le sirve para entender lo que le digo, pero también para comprender lo vital que resulta para sobrevivir. Ella, la descripción es deficiente, pero a todas luces necesaria. Hasta aquí es la primera parte del contexto, que lo que quiero que quede suficientemente marcado es que nosotros somos personas que tenemos una información diaria desde que nacemos hasta que morimos. Y esa información es incompleta, incluso falsa y a veces mal entendida o mal explicada y que ha sido colocada o implantada por un canalizador, que puede ser el padre, la madre o un profesor o un jefe. ¿Por qué? Porque cuando nacemos no tenemos conocimiento. Lo que tenemos es la mente, pero no el conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos graban mal. Así que de allí, como dijimos en el primer capítulo, usted fracasa. Esa es la razón por la que usted fracasa. Porque toda la razón desde que nació está mal formado. Ese es el elemento número uno que tiene que quedar lo suficientemente claro. Bueno, mis queridos amigos, vamos a detenernos aquí para no cansarlos y les invito a que escuchen entonces la segunda parte del segundo capítulo, contexto, que nos va a explicar dos temitas adicionales muy importantes, ¿sí? Uno que es la fuerza volitiva y lo otro que es la inclinación natural. Ya les explicaré de qué trata y ustedes con esta primera parte y esas dos notas adicionales, ustedes formarán ya un marco teórico suficientemente claro para entender de qué trata En Busca de la Totalidad y hacia dónde vamos. No se les olvide dar su like. Yo les doy a todos pues gracias por escucharnos. Me siento muy contento de que estemos avanzando y pido reiteradamente disculpas por nuestras deficiencias técnicas y de locución. Chao, un abrazo.